Muy buenas tardes, queridas amigas. Esta tarde tenemos a Diego Acevedo en una ponencia muy interesante. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carla? Un gusto estar compartiendo con ustedes acerca de este tema tan importante respecto a la innovación y cómo podemos generar valor a través de ella. Adelante, por favor. Buenísimo. Buenísimo. ¿Cómo están, chicas? Muy buenas tardes. Es para mí un gusto poder acompañarlas en este espacio sobre el cual vamos a conversar respecto a diseñar el cambio e inspirar la innovación, ¿no? Y vamos a conocer de primera mano algunos casos de éxito que corresponden justamente a cómo varias empresas nacieron en un inicio siendo pequeños emprendimientos, ideas de negocio, ideas como tesis de universidad también, de hecho, y que a partir de la innovación constante centrada en el cliente, básicamente llegaron a convertirse empresas con presencia a nivel global, ¿no? Entonces, vamos a conversar, vamos a aprender y desaprender también varios conceptos, sobre todo como, por ejemplo, la innovación es solo para aquellas empresas que tienen una amplia espalda financiera o podríamos innovar desde el emprendimiento, ¿no? Vamos a dar respuesta a esas y muchas otras interrogantes el día de hoy, ¿no? Para que me conozcan, soy Diego Acevedo, soy administrador de negocios de profesión, dedicado principalmente a la actividad comercial, la docencia y la consultoría, ¿no? En temas relacionados a innovación, emprendimiento y gestión comercial, ¿no? Me he certificado, producto de ello también, en varios marcos de trabajo ágiles, en lo que corresponde justamente a el uso de la innovación. Soy un fiel creyente de que la innovación es la principal herramienta estratégica que tenemos nosotros a nivel de emprendimientos, negocios, empresas e inclusive de nuestra propia marca personal para poder diferenciarnos en un entorno y en un mercado cada vez más cambiante, ¿no? Eh, ¿Cuál es la agenda? Un poco sobre qué vamos a conversar el día de hoy. Primero, cómo la innovación se convierte en uno de los grandes generadores de cambio, ¿no? Vamos a conocer, de hecho, varios momentos, ¿no? A lo largo de las últimas décadas en los cuales productos tradicionales, partiendo de una innovación, eh, se convirtieron en soluciones, en mejoras para la calidad de vida de las personas, de los usuarios, ¿no? Vamos a conversar también sobre qué pasa cuando no innovamos, qué pasa cuando de pronto nos está yendo muy bien, estamos creciendo dentro del mercado, estamos escalando en el mercado, pero como no tenemos tan buenos resultados, nos quedamos en esa zona de confort, ¿no? Y no buscamos esa innovación constante. Vamos a conocer el día de hoy tres empresas que lideraron el mercado por muchísimo tiempo y que a partir de una no innovación o de una innovación tardía terminaron desapareciendo, ¿no? Y vamos a cerrar el día de hoy conversando respecto al design thinking como una de las herramientas para poder generar valor centrándonos en el cliente, en el usuario, ¿no? En esta persona que es quien al final va a darle vida a nuestro negocio, a nuestro emprendimiento, a nuestra empresa, ¿no? Y comenzamos. ¿Cuántos de nosotros hemos utilizado o escuchado en algún momento a las marcas que estamos viendo en pantalla, ¿no? Tenemos a Apple, eh, a Google, Amazon, a Disney. Apple, por ejemplo, que junto con Google son las dos empresas consideradas como más innovadoras a nivel mundial. Amazon, que es el líder en la industria del e-commerce, ¿no? Disney, pero que tengamos en cuenta también, según un estudio de la Universidad de Stanford, se dice que los lugares más felices en el mundo son los parques de diversiones de Disney, ¿no? Por el trato, por la calidez, ¿no? De cada uno de los colaboradores, por el mismo producto, por la experiencia en general que se brinda en las instalaciones, ¿no? Y tenemos el caso de Volkswagen, también otra de las empresas que eh, traemos el día de hoy, sobre la cual vamos a conocer también parte de su historia, ¿no? Entonces, en algún momento seguramente hemos escuchado o hemos utilizado a estas empresas. Sin embargo, la pregunta sería, ¿sabemos cómo comenzó todo? Muchas veces cuando escuchamos empresas líderes, como las que acabamos de ver, pensamos pues que comenzaron
siendo grandes, que tenían de pronto un gran capital de trabajo que les permitió poder escalar a nivel global, ¿no? Sin embargo, es importante que conozcamos que todo comenzó en un garaje, ¿no? Apple comenzó en un garaje. Google, de la misma manera. El caso de Amazon es aún mucho más rico. ¿Qué es lo que sucedía con Amazon? El creador, ¿no? Y ex-CEO Jeff Bezos, como parte de un proyecto de universidad, un proyecto universitario, desarrolló la idea de negocio, el modelo de negocio de Amazon, ¿no? En ese entonces la Internet no era algo tan masificado, ¿no? De hecho, solo las familias que tenían una economía acomodada podían acceder a él, pero él veía en el Internet el medio perfecto para poder trabajar, para poder desarrollar su modelo de negocio. Buscó inversionistas para poderle dar forma y nadie quería invertir en él. No consideraban que esta idea tenía potencial, ¿no? Y algunos ni siquiera le entendían. Entonces, en cierto momento, Jeff Bezos decide hablar con sus padres, ¿no? Para ver si es que podían brindarle este capital de trabajo para que pueda iniciar la operación, ¿no? Los padres de Jeff Bezos le dan el dinero que estaba necesitando, invierten, apuestan por él y ya sabemos en lo que se convirtió Amazon, ¿no? En una entrevista le preguntaron a sus padres de Jeff Bezos cuál era el potencial que habían visto en la idea de negocio, ¿no? A lo que ellos respondieron que no entendían absolutamente nada de lo que les hablaba Jeff Bezos, pero que sí confiaban en su capacidad, ¿no? Entonces, de hecho, esto es algo que tenemos en común quienes nos dedicamos al emprendimiento, al mundo de los negocios, ¿no? Eh, Trabajamos muy fuerte por nuestros proyectos, ¿no? Nos dedicamos a él, utilizamos una gran cantidad de recursos a nivel humano, financiero, de información, y esto nos ayuda a que al momento en que accedemos a las oportunidades, tenemos un crecimiento mucho más constante, mucho más rápido, ¿no? Tenemos el caso de Disney, que también es bastante particular, ¿no? Y en cierto momento a Walt Disney en su colegio lo consideraban como una persona carente de creatividad. Y vemos que en la industria del entretenimiento, si no es el número uno, está dentro de los primeros lugares para varios de nosotros, ¿no? Entonces, él también, otra de las características del emprendedor, creer en nosotros mismos, ¿no? Confiar en nuestras capacidades, ¿no? Que esto es fundamental para que podamos sustentar, sostener nuestro proyecto, ¿no? Y el caso de Volkswagen, que nace en la Alemania nazi, ¿no? Y que a partir de ello también y de una aplicación de varias estrategias centradas en el cliente, pues logra escalar a nivel global, ¿no? Entonces, primer mito que debemos romper el día de hoy, la innovación no es únicamente para las grandes empresas, todos podemos innovar, ¿no? Desde nuestros emprendimientos, desde nuestros negocios, en pequeños detalles, ¿no? Como estamos viendo en pantalla, pero podemos hacer, ¿no? Vamos a ver el día de hoy cuál es la mejor ruta, de hecho, para hacerlo con eficiencia, ¿no? Entonces diríamos, si hablamos en términos conceptuales, que la innovación es utilizar el conocimiento, y si es que no lo tenemos, si es algo totalmente nuevo, lo generamos, ¿no? Para crear productos, servicios o procesos, ¿no? Otro tema importante, como lo estamos viendo, es que la innovación no es únicamente desarrollar un nuevo producto o un nuevo servicio. Es, por ejemplo, también tomar una mejor decisión, ¿no? Una decisión que probablemente nadie más la toma, yo tomo ese riesgo y lo hago, ¿no? Eh, y la innovación también puede ser nueva para la empresa, es decir, cuando hago o diseño algo que no existía, y a esto se le conoce como innovación radical, o mejorar algo ya existente. Tomo de pronto un elemento que ya existe, le agrego otra serie de características o atributos y diseño algo nuevo, ¿no? En este caso se le conoce como innovación incremental. Conseguimos con ello tener éxito en el mercado, ¿no? Recordemos la innovación radical, que es cuando creamos algo que no existe, y la innovación incremental es cuando tomamos algo que ya existe y le agregamos mejoras para convertirlo en un nuevo producto, ¿no?
Eh, Partiendo de ello, por ejemplo, vamos a conocer en breve algunos ejemplos, ¿no?, de grandes innovaciones que hubieron en las últimas décadas, ¿no? También, cuando escuchamos el término innovación, muchas veces se nos viene a la mente, es algo nuevo, es una novedad, es algo que no existe, o de pronto es una solución a este problema que yo estaba teniendo y que probablemente no encontraba una alternativa, ¿no? Generalmente cuando escuchamos innovación, esto se asocia indirectamente en nuestra mente a la idea de progreso y de bienestar, ¿no? Por esto es que también en un entorno muy competitivo, ¿no?, en un entorno cambiante, en un entorno en donde el consumidor eh, es bastante racional al momento de tomar una decisión, ¿no?, es más informado, es importante que se nos perciba como una marca, un negocio, una empresa, un emprendimiento innovador, ¿no? Generalmente, cuando hacemos algo que nadie más hace, indirectamente el cliente nos ve como, ellos son los pioneros en el sector, ellos son los expertos en el sector. Podemos de pronto tener un ticket más alto que el que nuestro cliente podría pagar, pero el cliente siempre va a tener ese deseo de poder eh, comprarnos, probar nuestro servicio y va a llegar el momento en que lo haga, probablemente nunca más se vaya, ¿no? Entonces, este es un aspecto que nos puede generar un diferencial y sobre todo una cierta posición de ventaja en la mente del consumidor, ¿no? La innovación también, pues lo tengamos en cuenta, puede incidir en aspectos técnicos, es decir, cuando de pronto utilizamos nuevos ingredientes, si estamos en el sector de la pastelería, si utilizamos nuevas piezas, si estamos en el sector automotriz, ¿no? O en general nos referimos a todos los insumos que vamos a trabajar, vamos a utilizar para dar forma al producto o servicio que vamos a abrir, ¿no? A nivel de materiales, incluso también a nivel conceptual. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de innovación conceptual, ¿no? Puntualmente nos referimos a qué es lo que queremos transmitir, el producto o servicio que nosotros estamos brindando, ¿no? Por ejemplo, seguramente habremos escuchado de Starbucks o lo habremos consumido, ¿no? Howard Schultz, el gerente general, él dice, ¿no?, y siempre que tiene la oportunidad busca volverlo a decir, que Starbucks no vende café, vende experiencia, vende comodidad, ¿no? Entonces, esto es el concepto de marca, ¿no?, que ellos buscan poder trabajar. Y esto trae un considerable mejoramiento también de vida a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural y a nivel tecnológico, ¿no? Sobre todo ahora que la tecnología está sobre la mesa, tenemos a la inteligencia artificial, pues que ha llegado a cambiar el mundo de los negocios, ¿no? Hay muchas herramientas, algunas con costo, otras sin costo, pero que están contribuyendo a hacer los procesos internos de los negocios cada vez más eficientes, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué ejemplos tenemos ahora de innovación, ¿no? Ya sea incremental, ya sea radical, como hemos estado viendo. Incremental, recordemos, cuando mejoramos algo que ya existe. Radical, cuando creamos algo que no existía, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, decimos que la innovación es cambio, ¿no? Es cambio, y acá el más grande ejemplo tenemos cuando probablemente hace unos 15 o 20 años atrás, los libros eran en su mayoría impresos, ¿no? Eran impresos y los adquiríamos pues en librerías especializadas, en bibliotecas, entre otros, ¿no? Apareció lo que es el libro electrónico, ¿no? Y ahora podemos encontrar los mismos títulos, los mismos autores, pero en formato digital, ¿no? Hay un cambio considerable. Podríamos decir que esto corresponde a innovación incremental, porque estamos tomando algo que ya existe, que es la literatura, pero le estamos cambiando el método o el canal sobre el cual el cliente, el usuario, va a leer, ¿no? Por eso es innovación incremental. Sin embargo, hay quienes todavía preferimos un libro impreso, ¿no? Nada como leer mi libro impreso mientras tomo una taza de café, entre otros, ¿no? Esto forma parte también de la experiencia que tenemos nosotros con
el producto, ¿no? Decimos también que la innovación es solución, ¿no? Es brindarle mayor facilidad, ¿no? O simplificarle la vida al cliente, al usuario. Y acá o uno de los más grandes ejemplos podríamos decir que es la creación del GPS, ¿no? Si nos remontamos alrededor de 30 años atrás, o un poquito más, inclusive, quienes se dedicaban al servicio de taxi, pues llevaban su gran mapa de Lima metropolitana, ¿no? Y en el caso que a alguno de los pasajeros pidiese ir a un lugar que no conocía, el taxista, el conductor, abría su mapa y seleccionaba cuál era la mejor ruta, ¿no? Cuál era la ruta o el camino que debía seguir. El día de hoy, con el GPS no solo tenemos claridad respecto a la ruta, ahora tenemos claridad respecto a cuál es la ruta con menor tráfico, cuál es la ruta en la que voy a llegar en menos tiempo, cuáles son los atajos que podría tomar. Y no solo eso, ahora sé también en tiempo real en cuántos minutos voy a llegar yo a mi destino, ¿no? Entonces, es una solución que ha cambiado varios aspectos de cara justamente a los usuarios, ¿no? Decimos también que la innovación es simplificación, hacer las cosas más sencillas. Mientras más fácil sea utilizarlas, mejor va a ser la experiencia, ¿no? Y para esto, estamos citando el caso de los buscadores de Internet, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Cuando probablemente todos los aquí presentes éramos niños, nos remontamos a nuestra educación primaria y se nos dejaba una exposición, ¿no? Teníamos que hacer una exposición junto con un trabajo monográfico. Y se nos hablaba, por ejemplo, de la Guerra del Pacífico. Ese era el tema que se nos había asignado. Era nuestro examen final del curso. ¿Qué era lo que hacíamos para recolectar la información? Pues, o nos íbamos a la Biblioteca Nacional, o de pronto en casa teníamos las enciclopedias, ¿no? Teníamos nuestros Lexus, ¿no? Esta marca, pues, que nos acompañó a varios de nosotros, seguramente, durante las tareas. Y para la parte gráfica, íbamos a la librería y comprábamos nuestras láminas escolares, ¿no? Entonces, nos esforzábamos, cortábamos, pegábamos, delineábamos con plumones, todo, y hacíamos nuestro trabajo. ¿Cuánto nos demorábamos en promedio entre la monografía y el papelógrafo, entre todo? Probablemente eran 1 o 2 tardes, ¿no? El día de hoy, con los buscadores de Internet, esto es mucho más sencillo. Basta que yo ingrese a Google, pongo el tema sobre el cual deseo yo encontrar información, y no solo me sale una fuente, me sale un sinfín de fuentes, locales como internacionales, ¿no? Me salen centros especializados como artículos de opinión, me salen videos inclusive, entrevistas. Entonces yo puedo nutrirme de diferentes puntos de vista para poder tener una información más exacta. Y si de pronto considero que cierto canal no es una fuente fidedigna de información, pues simplemente no lo tomo en cuenta. Y para la parte gráfica tenemos también la opción de buscar únicamente imágenes, ¿no? Entonces se ha simplificado totalmente en este ejemplo, lo que es la etapa escolar, pero particularmente el desarrollo de las tareas, ¿no? Tenemos también el caso de que la innovación es adaptabilidad, ¿no? Es adaptarnos a los nuevos cambios que van apareciendo en el mercado, a las nuevas tendencias, ¿no? Y esto es el caso, por ejemplo, del automóvil eléctrico, ¿no? Se prevé, ¿no? Que de hecho en un mediano plazo tengamos una escasez mundial de hidrocarburos, ¿no? Para lo cual, pues, se están buscando diferentes formas de hacerle frente a esta problemática no tan lejana, ¿no? Entonces, producto de ello, nace el auto eléctrico, ¿no? No ha cambiado el producto, porque es básicamente el mismo auto, lo que ha cambiado es el sistema de propulsión, de combustión, entre otros, ¿no? Eh, para que lo tengamos en cuenta, por ejemplo, ¿no? Cómo es que la innovación revaloriza al negocio. Toyota, que es la marca que más vende a nivel global, tiene un nivel de ventas de cerca de 60 millones de dólares anuales, ¿no? Tesla, que es la marca número 1 en lo que corresponde a venta de autos, eh, vende alrededor de 12 millones de dólares anuales. Estamos hablando que
Tesla vende la quinta parte de Toyota. Sin embargo, si vemos el valor de marca de cada una de esas dos empresas, Tesla vale 7 veces más. Parecería algo extraño, ¿no? ¿Cómo es que una marca vende menos que otra, pero es más valorizada? Es justamente por esa percepción de innovación, porque si ya sabemos que va a haber una escasez de hidrocarburos, sabemos que esta marca va a ser probablemente la primera opción, ¿no? Entonces la innovación busca muchas veces reposicionarnos en ese primer lugar, y esto es muy beneficioso, pues, para todo el ecosistema, ¿no? Y acá, de hecho, me gustaría invitar, pues, eh, a parte del público a que nos puedan comentar cómo utilizamos la innovación en el día a día, ¿no? De pronto, ya sea en el aspecto laboral, ya sea en el trabajo, si de pronto contamos con algún emprendimiento, ¿no? Esto de cara a poder relacionarlo también eh, con lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Sandra, creo que tú nos querías comentar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Diego, sí, bueno, parte de la innovación que más uso en el día y que mencionaste, pues son los aplicativos para ubicarse. Tú Hay me- aplicativos de ruta también en los cuales pues te indican cómo llegar más fácil a algún lugar. Eso me ayuda muchísimo al día a día por tema de trabajo, ¿no? Entonces, sí, sobre Ujú. todo eso, sí me parece como que es importante. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Sandra. Qué importante justamente lo que nos cuenta, ¿no? El uso de diferentes dispositivos o apps desde el celular que nos permite en ciertas actividades cotidianas de nuestro día a día hacerlas más eficientes, más rápidas, generar mayor valor, ¿no? Y esto, de hecho, parte de lo siguiente, ¿no? Todos sabemos que hace algunos meses, en realidad, tuvimos la pandemia, toda la crisis de la COVID-19, y conocemos perfectamente todo lo que nos dejó a nivel sanitario, económico, educación, entre otros, ¿no? En el mundo de los negocios, se calcula que alrededor del 50% de empresas dentro del ámbito privado cumplieron solo el 30% de su plan de ventas. Serias dificultades para poder autosostenerse. Y producto de esto, ¿qué hicieron las empresas que sí pudieron hacer frente? Utilizar una tecnología. Como país, para que lo tengamos en cuenta, dentro de los retrasados que estamos frente a otros países de la región, nos hemos adelantado a partir de la pandemia 18 años en lo que corresponde a la adopción de tecnología, ¿no? 18 años, es decir, el día de hoy estamos como si estuviéramos en el 2041. Sin embargo, pues todas las empresas, todos los profesionales, ¿no? Todos los negocios hemos estado preparados para un cambio tan brusco, tan repentino, ¿no? Pero veamos cómo, en pequeños ejemplos, a nosotros, los usuarios, nos genera mucho valor la tecnología. Nos simplifica varias de las cosas, pues, que hacemos dentro de nuestro día a día y que, como bien comentaba Sandra, por actividades laborales, personales, no necesariamente tenemos el tiempo para hacerlas de forma manual, ¿no? Hemos hablado mucho ahora de la importancia de la innovación, los tipos, los ejemplos que tenemos en torno a ella, cómo es que genera valor no solo dentro del mercado, para la empresa, sino también para los usuarios. Pero ¿qué sucede cuando no innovamos? ¿Qué sucede cuando, como decíamos al inicio, nos quedamos en nuestra zona de confort? De pronto tenemos muy buenos resultados, vendemos, logramos nuestro plan de ventas y no vemos la necesidad de innovar. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Y aquí quiero presentarles a todos tres grandes casos, ¿no? Tenemos el primero de ellos, Blockbuster y Netflix, ¿no? Blockbuster que en los años 2000 era una empresa con presencia global y que pues básicamente se dedicaba al alquiler de cintas VHS de películas, ¿no? Y Netflix, que todos conocemos, ¿no? Líder en el sector del stream. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Blockbuster, como decíamos, lideraba el mercado en lo que corresponde al alquiler de citas de película, tenía presencia a nivel global, y de hecho, el dueño de Netflix era uno de los clientes más fieles de Blockbuster, ¿no? Entonces,
alquilaba constantemente, devolvía las películas a tiempo, y llegó un momento en el cual alquiló una película, lamentablemente se le retrasó el vuelo y la devolvió cerca de 7 horas después del horario pactado. Se le cobró una penalidad de $40, ¿no? El alquiler había estado en 7. Pues hablábamos de que se le cobraba casi 6 veces más de penalidad frente al servicio que se le brindaba. Él obviamente presentó su reclamo, el cual no procedió porque formaba parte de las políticas contractuales, ¿no? Pero no contento con eso, ¿no? Si bien pagó la penalidad, se preguntó cómo es posible que la penalidad sea tan alta, ¿no? Estamos hablando de que $7 me costó el alquiler, pero $40 la penalidad, y ni siquiera me demoré días, me demoré cerca de 7 horas, ¿no? Entonces investigó un poco más y pudo conocer que la principal fuente de ingresos de Blockbuster no era el alquiler de las películas, sino la penalidad que cobraba a sus usuarios, ¿no? Por verlas fuera de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que él dijo? Dos cosas. Primero, una empresa no puede centrar su principal fuente de ingresos en algún aspecto que le genere perjuicio al cliente. Es una penalidad, ¿no? Y lo segundo, algo está pasando en el mercado. Por algo, los clientes no están devolviendo las películas a tiempo. De pronto necesitan más tiempo para poder visualizarlas, más espacio o diferentes momentos, ¿no? Entonces, por ello es que desarrolla el modelo de negocio de Netflix, lo trabaja, ¿no? Eh, pero sin embargo, como era una marca totalmente nueva, ¿no? Que no tenía conocimiento absolutamente nadie en el mercado, eh, ¿cómo se llama? Decide presentarse ante el dueño de Blockbuster en una reunión y ofrecerle su modelo de negocio, ¿no? Le dijo Netflix a Blockbuster, ¿sabes qué? Yo te vendo mi modelo de negocio por la suma de $50 millones, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucedió? El dueño de Blockbuster literalmente se ríe en la reunión. Le dice, ¿sabes qué? Tu modelo de negocio no tiene ninguna probabilidad de éxito. La gente no la veo en el streaming, ¿no? El internet no es algo tan masificado. Y ya sabemos qué es lo que pasó, ¿no? Netflix le bastó 7 años para posicionar su modelo de negocio a nivel mundial, y el día de hoy, a pesar de la durísima competencia, sigue manteniendo el liderazgo del sector. Blockbuster cerró su última tienda que tenía dentro de todo el mundo, ¿no? No innovó, ¿no? Se quedó en esa zona de confort, lideraba el mercado y no consideró conveniente realizar algún cambio. Vamos a ver ahora qué sucede. Ahora tenemos a Kodak, ¿no? Kodak, que también en este caso lideraba el sector de la fotografía, ¿no? Y pues por mucho tiempo tenía contentos a sus clientes, realizaba promociones, activaciones, todo marchaba súper bien, ¿no? Eh, y pues recordemos que Kodak vendía principalmente los rollos fotográficos, ¿no? A través de los cuales podríamos capturar los momentos más importantes de nuestra vida, ¿no? Dos cosas. La primera, asumamos que estamos en el día de nuestro matrimonio o en la graduación de nuestro hijo de la universidad o de pronto en un evento de negocios importante y repetido, en el cual como emprendimiento, como negocio, hemos obtenido un reconocimiento. Tomamos una fotografía, remontémonos a la fotografía todavía con rollo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos vamos a dar cuenta? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la fotografía estaba movida o si la luz no era la adecuada? Yo me iba a dar cuenta recién cuando revelaba el rollo, ¿no? Y partiendo de esto, pues me iba a ver marcha atrás, ya no iba yo a volver a repetir el momento, entonces quedaba ahí. Entonces, esto se levantó como información, como insight del mercado, y se le ofreció la idea a Kodak de desarrollar la primera cámara digital, a lo que Kodak dijo, yo no puedo reemplazar mi principal fuente de ingresos, que es el rollo fotográfico. Se negó, ¿no? Entonces, por ello, la misma idea se le ofrece a Sony. Sony la acepta, la compra, la lanza al mercado. Rompió el mercado. Todo el mundo ya quería ahora la cámara digital, ¿no?
era una nueva experiencia, era algo que no existía, y cambiaba la fotografía. Ahora yo podía borrar, editar mis fotos, cambiarlas, si no me gustaba, la volvía a tomar, ¿no? Luego de Sony se suma Samsung, se suma Canon, entre otros, ¿no? Entonces Kodak se da cuenta que, no, este producto le gusta el mercado, hagamos nuestra primera cámara digital, ¿no? Sin embargo, ya era demasiado tarde. Ya poco más del 60% de participación del mercado lo tenía Sony. Kodak lanzó su primera cámara digital, pero no tuvo ningún, o no tuvo el nivel esperado de demanda, ¿no? Entonces también perdió el liderazgo del mercado, ¿no? Y finalmente tenemos también el caso de BlackBerry, ¿no? Si nos remontamos también al 2014 promedio, ¿quién no quería tener un BlackBerry? BlackBerry, conocido como el teléfono de los negocios, ¿no? Todos quienes nos dedicamos a la actividad empresarial, pues teníamos uno de estos dispositivos, ¿no? Y tener un BlackBerry dentro de la sociedad era como sensación de estatus, ¿no? Y la marca también estaba a gusto con ello. Sin embargo, comienzan a aparecer los smartphones y BlackBerry dice, no, yo tengo éxito en el mercado, a la gente le gusta mi teléfono, yo no voy a utilizar un sistema smart. Desaparece, ¿no? Ya no, ya perdió toda esa sensación de glamour que había en torno a la marca, ya las personas preferían migrar hacia el nuevo formato de smartphone, ¿no? Entonces también, a partir de una no innovación, pues se desapareció, perdió todo lo que había construido por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos innovación? Hemos visto ya lo que es la innovación, cómo hacerla, hemos visto qué pasa cuando no lo hacemos también, pero ahora, ¿cómo lo hacemos realidad? ¿Cómo hago yo para desde mi emprendimiento, desde mi negocio, poder traer la innovación y desarrollar una propuesta de valor mucho más sólida, ¿no? Y acá tenemos 3 pasos que yo les recomiendo sigamos en todo momento. Lo primero, analicemos cómo está actualmente el negocio. ¿Nos está yendo bien? ¿Nos está yendo según lo esperado? ¿Qué oportunidades de mejora tenemos? Se recomienda mucho, de hecho, que tengamos evaluaciones constantes de nuestro negocio. No solo a nivel financiero, también a nivel comercial, a nivel de clientes, a nivel de cadena de abastecimiento, probablemente, o de producción, dependiendo mucho del giro a que nos dediquemos. Luego, ya hemos identificado cómo estamos como negocio. Ahora, ¿cómo quiere el mercado que esté mi negocio? ¿Qué esperan de mí como marca? ¿No? Para esto se recomienda también que constantemente estemos conversando con clientes. No solo vendamos, también hay que analizar si lo que vendemos está satisfaciendo necesidades o si el cliente está a gusto, pero de pronto espera algo más. Recordemos que en la actualidad, como decíamos, en un mercado cada vez más competitivo, lo que genera la diferenciación no es satisfacer una necesidad, es generar una experiencia memorable, ¿no? Una experiencia que el cliente no olvide y que haga que cada vez que tenga esa misma necesidad, sea nuestra marca en lo primero que piense, ¿no? Hablamos también de que del total de clientes, solo el 14% permanece fiel a una marca, ¿no? Entonces, este es un indicador justamente de que hay mucho espacio, mucha oportunidad para poder trabajar en estas iniciativas, ¿no? Y una vez que hemos analizado nuestro negocio, que lo comparamos con cómo quiere el mercado que yo esté, identificamos esas brechas, ¿no? Y ahora nos vamos al tercer paso. ¿Qué modelo de negocio necesito para poder lograr? ¿Qué cambios necesito? Necesito de pronto cambiar mi proceso interno, necesito de pronto lanzar un nuevo producto o necesito de pronto el producto que ya existe, agregarle más sabores, más tamaños, más presentaciones, o de pronto todo eso está bien, pero el cliente también quisiera un servicio de delivery. ¿Cómo incluyo yo esto en mi modelo de negocio?
¿no? Un tema importante, para que los tengamos todos en cuenta, Netflix, empresa que hemos tocado el día de hoy, que gran parte de nosotros la conoce, ¿no? No nace siendo streaming, nació vendiendo VHS. No me refiero a la cinta, sino al dispositivo en el cual veíamos películas. Y a lo largo de la historia cambia 4 veces su modelo de negocio. ¿Por qué cambia su modelo de negocio? Porque la demanda del mercado también cambia, ¿no? El cliente busca nuevas cosas, al cliente le gusta probar de nuevas experiencias, ¿no? Entonces, partiendo de ello es que la innovación nos puede generar mucha diferenciación y una posición bastante expectante, ¿no? ¿Y por qué deberíamos innovar el día de hoy? ¿Por qué estamos hablando el día de hoy de cambio, de innovación y de todo el valor que esto nos trae? Pues porque como lo hemos visto también, ¿no? En todos los entornos que hemos atravesado como país, el mundo nunca había cambiado tanto en tan poco tiempo, ¿no? Hemos cambiado en muchísimos aspectos. A nivel de educación, por ejemplo, a nivel o en la época prepandemia, recordemos, no existían carreras 100% virtuales. La SUNEDU no autorizaba las maestrías 100% virtuales. Y si alguien las seguía afuera, no las reconocía. El día de hoy todo eso lo tenemos. Y las principales universidades e institutos. Antes de la pandemia, el sector de la telemedicina era algo muy poco explorado. No existían las citas virtuales, o si existían, pues la demanda o la oferta era muy baja. El día de hoy, también las clínicas tienen esta alternativa, ¿no? A nivel de negocios, a nivel del mundo empresarial también, ¿no? Bill Gates lo decía, empresa, emprendimiento que no tenga presencia digital está condenada a morir. ¿A qué nos lleva a pensar? Necesitamos tener presencia en redes sociales. Esto genera muchísimo valor, ¿no? Pensemos, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros queremos comprar un nuevo producto y no sabemos dónde? ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos en Internet. Entonces, si mi emprendimiento, mi negocio no tiene presencia en Internet, no tiene redes sociales, ¿cómo los clientes van a saber de mí? Yo puedo tener una muy buena propuesta de valor, pero nadie va a conocer de mí, ¿no? Entonces, hemos cambiado muchísimo respecto a ello. Y a partir de ahí es que se comienzan a presentar diferentes soluciones, diferentes metodologías, diferentes marcos de trabajo para ayudar a las personas, profesionales y empresas a cambiar y alinearse al mundo o a la nueva tendencia, ¿no? Y una de ellas es el Design Thinking. El Design Thinking es un modelo de trabajo que nos va a ayudar a diseñar potentes soluciones centradas en el usuario, centradas en el cliente, ¿no? Y vamos a ver ahora de qué se trata esta metodología, ¿no? El Design Thinking es un marco de trabajo propuesto por Tim Brown, así que qué mejor que definirlo en propias palabras de él, ¿no? ¿Qué nos dice Tim Brown respecto al Design Thinking? Es una metodología que usa básicamente 3 ejes importantes. El Design Thinking busca alinear las necesidades de los clientes con la tecnología y con lo que genera valor para el negocio. Es decir, ¿qué busco yo? Busco satisfacer necesidades, busco vender, porque a través de la venta yo tengo mi retorno, y todo esto lo hago utilizando la tecnología como un medio o como una herramienta estratégica, ¿no? Parece algo interesante. Vamos a conocer ahora también un poquito más, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es la magia? ¿Qué cambio tan grande propone el Design Thinking? Básicamente uno, pero uno bastante grande, ¿no? Nos propone cambiar de mentalidad, cambiar de perspectiva y cambiar de orientación para nuestra toma de decisiones. Lo primero es pasar de hacer que las personas deseen cosas. ¿A qué nos referimos con esto? A un enfoque centrado en el producto. No es que yo desarrollo como emprendedor mi idea de negocio, pienso en un producto que no existe, invierto mucho en tecnología, en investigación, en desarrollo, lo lanzo al mercado. Pero me olvidé de algo bastante importante. ¿Las personas lo quieren? ¿Quieren ese producto? ¿Me lo van a comprar? ¿No? Entonces, no es que yo haga un producto y luego le busco demanda.
No es que yo hago un producto y luego hago que las personas lo quieran, ¿no? Por el contrario, el Design Thinking nos dice, hay que hacer cosas, ¿no? Hay que hacer cosas que las personas deseen, ¿no? Es decir, primero yo investigo el mercado, analizo qué necesidades tienen las personas, qué es lo que más están buscando, y en base a esa información yo identifico, perfecto, de todo eso que quiere el mercado, yo tengo más capacidades, más conocimientos y más recursos para atacar esta necesidad. Y es ahí donde lanzamos o construimos nuestra idea de negocio, ¿no? Y acá tenemos dos grandes ejemplos. En el primer enfoque, en el enfoque centrado en el producto, está Henry Ford, ¿no? Henry Ford, la marca o el dueño de la marca de automóviles, ¿no? Y en esa etapa en la cual estábamos en transición de transporte en caballo hacia transporte en vehículos, hubo mucha expectativa sobre el lanzamiento del primer auto, ¿no? Entonces le preguntan a Henry Ford en una entrevista, ¿y de cuántos colores van a poder elegir tus clientes su auto? Y Henry Ford responde, mis clientes pueden elegir cualquier color de auto siempre y cuando sea negro. La pregunta es, ¿realmente le estamos dando al cliente la posibilidad de elegir? ¿O es que yo lanzo este producto y si quieres lo compras y si no te gusta, pues lamentablemente no? Y es aquí donde, si bien es cierto, tuvo mucho éxito porque era un cambio radical en lo que era el transporte, pues el cliente lo compraba, pero no se sentía 100% satisfecho, ¿no? Y por el contrario, cuando hacemos cosas que las personas deseen, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos como empresa involucramos al cliente en nuestra toma de decisiones? Aquí, por ejemplo, podríamos citar a Lay's, ¿no? Las papitas fritas, ¿no? El snack. Recordarán ustedes que hacia un tiempo atrás, Lay's lanzó una campaña en la cual decían que iban a lanzar un nuevo sabor del producto, pero querían que el nuevo sabor lo escoja la gente. Entonces, esta campaña tuvo dos grandes etapas. Una primera etapa donde cada persona podía ingresar a la web y decir, yo quiero que el nuevo sabor sea este de aquí. Entonces, por el espacio de aproximadamente un mes, las personas votaron y luego se seleccionaron las 5 o los 5 sabores que más estaba pidiendo la gente. Y en el segundo mes, pues ahora todos los usuarios podían votar cuál era el sabor que querían probar, ¿no? Y en ese tiempo salió las papitas Lay's sabor pollo a la brasa, que era lo que la gente había votado. Entonces, Lay's desarrolló el producto, lo lanzó y tuvo muchísimo éxito. Lay's sabía ya que quería desarrollar un nuevo producto, necesitaba diversificar, pero no estaba seguro de cómo hacer. Involucró al cliente, ¿no? Y este es justamente el ejemplo donde hacemos cosas que las personas desean, ¿no? Vemos, de hecho, cuál es el cambio, ¿no? ¿Cómo solemos sentir también el design thinking, ¿no? Cuando nosotros pensamos en temas de innovación, ¿no? Muchas veces se nos vienen a la mente muchas dudas. ¿Pero cómo lo hago? Sí sé yo que la innovación es buena, puede traer muchos beneficios, mucho valor, pero ¿por dónde comienzo? ¿No? Y aquí es donde, como estamos viendo en el gráfico de la izquierda, el garabato es más intenso porque hay más dudas, ¿no? Que es la etapa toda de investigación. Sin embargo, pasamos por ese proceso de investigación, conversamos con los clientes, los entrevistamos, los encuestamos y nos vamos dando cuenta que, pero no es que yo voy a innovar sobre cualquier cosa, sino que el cliente me está diciendo dónde innovar. Entonces vemos que el carabato comienza a ser eh, más lineal, ¿no? Y nos comenzamos a dar cuenta que las dudas están yendo, hay más claridad. Ya tenemos claro el concepto. Perfecto, ya sé dentro de todo lo que el cliente busca, dónde puedo yo o dónde tengo la capacidad de hacer. Y es aquí donde entramos ya en la fase de diseño. Entonces, la innovación es mucho más clara. Así que no nos asustemos cuando tengamos dudas, ¿no? E incertidumbre respecto a la innovación. Es un proceso natural. Que mientras más nos acerquemos al cliente, mientras más conversemos con él, menos dudas vamos a tener y más claridad vamos a tener también respecto al camino, ¿no?
Decimos entonces que para que el proceso de Design Thinking tenga más éxito, necesitamos la mayor cantidad posible de ideas, ¿no? De construcción. Es un proceso muy creativo, ¿no? ¿Por qué se ha convertido también en un modelo de éxito? Tenemos muchísimos factores. Aquí estamos presentando los más resaltantes. Primero, nos permite alinearnos como equipo un 80% más rápido. Si soy yo un emprendimiento, esto es vital, porque somos pocas personas y necesitamos estar muy alineados. Si soy una gran empresa, también, porque esto me trae eficiencia, ¿no? Luego, minimizamos los riesgos y defectos en un 50%. Qué importante, porque de hecho el riesgo es algo que siempre va a existir. El riesgo no se puede eliminar, pero sí podemos disminuirlo, minimizarlo, llevarlo a su mínima expresión. Y el Design Thinking nos ayuda a esto, ¿no? Nos ayuda a diseñar mejores soluciones en un 50% del tiempo. ¿Por qué? Porque todo nace desde el cliente, desde lo que busca, ¿no? Para eso yo tengo que estar en constante comunicación también con él. Acelera procesos en un 33%, ¿no? Qué importante, hacer las mismas cosas que hacemos el día de hoy con la misma calidad, pero ahora más rápido. ¿Cuánto valor nos trae esto? ¿No? Reducir costos hasta en 75% gracias a la eficiencia. ¿Qué más queremos? Estamos hablando de alineamiento, menos riesgos, procesos más rápidos y ahora reducimos costos en 75%. No son cifras menores, ¿no? Y todo esto nos lleva también a tener un retorno de la inversión mucho más rápido y en mayor proporción, ¿no? Eh, Yendo a la parte final ya, hablando de divergencia y convergencia, ¿no? El proceso de Design Thinking combina de ambos procesos, ¿no? La divergencia, que se refiere al momento en el cual lanzamos muchas ideas, todavía no nos ponemos de acuerdo, lanzamos todas las ideas que se nos vienen a la mente. Mientras más ideas, mejor. Y convergencia de todas estas ideas, como en un funnel, vamos centrándonos en aquellas que tienen más potencial de implementación, para las cuales tenemos más conocimiento o más recursos, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la divergencia, que es el lado creativo, exploramos posibilidades, probamos nuevas rutas, generamos nuevas ideas. Dentro de la convergencia, ya nos ponemos de acuerdo, decidimos qué hacer, tomamos decisiones, ¿no? Son los dos procesos más grandes que tenemos dentro del design thinking. Y como metodología, esta tiene 5 etapas. Tenemos la empatía, que yo les recomiendo mucho que nos pongamos manos a la obra sobre ella. La empatía es el proceso en el cual conversamos con el cliente. Le preguntamos, ¿qué tal te va con nuestro producto? ¿Te gusta? ¿Qué le cambiarías? De pronto, es un cliente que de pronto lo hemos identificado como uno de los más fieles, nos compra todos los fines de semana. Le preguntamos, ¿qué tendría que pasar para que tú me compres no solo los sábados, sino todos los días? De repente no necesariamente es un tema de precio, de repente va por otro lado. No asumamos cosas, todos tenemos que validarlo desde la óptica del cliente. La definición de toda la información que me ha dado el cliente, en la definición selecciono aquello que voy a atacar, que voy a trabajar. Ahí me quiero centrar. La ideación, la tercera etapa. Perfecto. De este problema que he identificado, ahora hago lluvia de ideas sobre cuáles son las posibles soluciones. Luego de estas ideas, seleccionaré 2 o 3 que sean las que yo considero que tengo la capacidad de poder hacer realidad. No las lanzo al mercado todavía. Primero las tengo que probar. Para probarlas, yo las prototipo, las desarrollo a baja escala. Las hago a través de una maqueta, de una pequeña muestra, ¿no? Como las muestras gratis, por ejemplo, que vemos. Entonces, sobre esta muestra, el cliente nos va a decir si le gusta, si no le gusta, qué cambiaría, si el sabor es demasiado dulce, entre otros, ¿no? Y esta es la etapa de validación, cuando el cliente nos retroalimenta esa muestra que le estamos presentando, ¿no? Entonces, estas son las 5 grandes etapas, ¿no? Si nos damos cuenta, no necesitamos de gran cantidad de recursos para poder hacerlas realidad. La empatía es únicamente una decisión. Involucrémonos con el cliente, ¿no? Establezcamos formas de poder obtener información, de levantar o descifrar esos insights y verdades no ocultas. La definición es un proceso en el cual vamos a analizar
el análisis no tiene un costo. La ideación también. El prototipado, si bien es cierto, voy a usar algunos materiales, por eso justamente lo que se recomienda es probar en chico para no equivocarnos en grande, ¿no? Es un costo-beneficio lo que nos va a traer. Y la validación, que no es otra cosa que trabajo de campo, igualito que con la empatía, hablar con el cliente. Entonces, todos podemos hacerlo, ¿no? Nos va a traer muchísimo valor el mismo hecho de involucrarnos con el cliente. Y el cliente lo va a percibir. Va a sentir que únicamente yo no estoy preocupado en venderle, que estoy preocupado también en conocer cómo me está percibiendo, que estoy preocupado en brindarle la mejor experiencia. Y esto es muy valorado. Esto nos ayuda a posicionarnos en la mente del consumidor, ¿no? Y finalizando, chicos, ¿qué pasa cuando no empatizamos? ¿Qué pasa cuando no seguimos esa primera etapa del design thinking? ¿No? Y aquí vamos a un ejemplo, ¿no? En el cual seguramente o hemos acompañado a un familiar o nos hemos tomado una tomografía o hemos escuchado por lo menos de este procedimiento médico. Y es un proceso ciertamente difícil porque la máquina tiene un sonido bastante fuerte, demasiado grande, y encima ingresamos solos a la sala. Ahora imaginemos cómo sería esto en el proceso de los niños, ¿no? Y ciertamente es una experiencia pues bastante traumática, ¿no? Sobre todo cuando los niños son más pequeños, no quieren ingresar solos, ¿no? Entonces en algunos casos los sedan, en otros casos los tienen que amarrar a la camilla, y si bien es cierto se logra el fin que es el desarrollar el examen médico, la experiencia pues es catastrófica, ¿no? ¿Y por qué no trabajamos entonces en cambiar esta experiencia que se genera en ellos partiendo de la empatía, partiendo de conversar con el cliente, de identificar qué es lo que necesita, ¿no? ¿Qué pasa cuando simpatizamos? Tenemos exactamente la misma máquina, la misma sala, lo único que hemos hecho es darle una experiencia, ¿no? Esto se desarrolló en uno de los hospitales pediátricos de Estados Unidos, donde las salas de tomografía pediátrica fueron pintadas, ¿no? Acondicionadas para que el niño no sea un paciente, sino sea el personaje principal de un cuento. Entonces, teníamos aquí el barco, donde el niño era el marinero, teníamos también, aquí no lo tenemos en fotografía, pero en el caso de las niñas, por ejemplo, el aparato de la tomografía era un castillo, ¿no? En el cual ella ingresaba, y obviamente aquí cambiaba todo, cambiaba toditita la experiencia, ¿no? Y veíamos pues que ahora los niños querían ingresar, y esto mejoraba muchísimo porque el procedimiento médico era mucho más exacto, ¿no? El niño salía contento, y esto tuvo una demanda muy, muy grande, ¿no? Entonces, cerrando ya, los procesos del design thinking están pensados para ser llevados de forma ágil. Veamos cómo, y lo acabamos de ver con el ejemplo que les acabo de dar, el cambio nos trae mucho valor, ¿no? Es importante cambiar, es importante encontrar nuevas rutas de hacer las cosas, ¿no? Nuevas formas de generarle mejor experiencia al cliente. Y si tenemos muchas dudas de cómo hacerlo, comencemos únicamente conversando con él. Como nos decía Steve Jobs, acerquémonos más que nunca a nuestros clientes, tan cerca de hecho que puedas solicitarles o puedas decirles qué necesitan antes de que lo sepan por sí mismos. Anticipémonos a ellos, anticipémonos a sus necesidades, y la innovación y la gestión del cambio van a ser nuestras principales herramientas, ¿no? Entonces, básicamente esto ha sido el espacio que teníamos para ustedes, ¿no? Donde hemos conversado mucho respecto a la innovación, al cambio y a todo el valor que esto nos puede traer a nivel de empresa, de emprendimiento, y sobre todo orientándonos a nuestros clientes, ¿no? Muchísimas gracias con todos. Muchísimas gracias, Carla, también por la oportunidad.
Muchas gracias a ti, Diego, por tan magnífica exposición. Recordemos que Diego Acevedo es especialista en innovación y esta tarde ha estado con nosotros gracias a Esperanza Mujer, que es una organización que apoya a mujeres con cáncer y madres de familia con niños que sufren de enfermedades raras. Esto en alianza con la Red de Lima Metropolitana de Mujeres Emprendedoras y Empresarias, que ha sido creada por la Municipalidad de Lima Metropolitana en alianza con el Ministerio de la Mujer. Nuevamente, muchísimas gracias, Diego, por haber aceptado realizar esta capacitación tan interesante que sin duda va a fomentar seguramente que muchas de nosotras sigamos en este camino de la innovación de nuestros negocios. Interesantísimo lo que comentaste acerca del 14% que solamente son fieles a las marcas, por lo tanto hay muchísimo mercado, ¿no? Para poder siempre colocar nuestros negocios y bueno, simplemente darte las gracias y felicitarte por tan buena capacitación. Y gracias a todas las asistentes, muchísimas gracias queridas amigas, esperemos que sea de gran provecho esta horita que hemos estado juntas para poder hacer que vuestros negocios sigan progresando. Muchísimas gracias, Carla, y hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Gracias a todos.